Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Pero bueno, con la gracia de Dios vamos a llevar esta enseñanza. Recuerda que los miércoles estamos estudiando el Evangelio de Marcos y estamos en el capítulo 14. Y hoy vamos a estudiar a partir del verso 12 hasta el verso 25. ¿Sí? Si tu Biblia es de las que tiene títulos, por ahí te vas a encontrar un título que creo que resume bien el tema principal de lo que vamos a hablar esta noche. ¿Sí? Este sermón de hoy lo titulé como lo ves en la pantalla, un nuevo y mejor pacto. ¿Sí? Hoy vamos a aprender, mis hermanos, acerca de uno de los pactos que rigen hoy al pueblo de Dios consigo mismo. ¿Sí? A manera de introducción quiero decirte lo siguiente, quiero contextualizarte. El pueblo judío, el pueblo israelita, se caracterizaba por ser una nación que tendía mucho al olvido, tendía mucho a olvidar las cosas. Si tú te das una vuelta por el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que la mayoría de las ordenanzas que Dios le da a su pueblo es acuérdate de, no te olvides de. Y eso es porque los judíos, el pueblo israelita, tendía mucho a olvidar las cosas, incluso si fueran muy grandes, que pasaban. Por eso es que Dios decidió relacionarse con la humanidad a través de su pueblo y decidió relacionarse con su pueblo a través de pactos. ¿Sí? Y esos pactos, Dios les puso rituales y les puso señales, ¿sí? Para que ellos pudieran anclarse, para que su memoria y el corazón estuvieran anclados a esa señal y esa señal simbolizara el pacto que Dios está haciendo y que está vigente con su pueblo, ¿sí? Hay muchos pactos en el Antiguo Testamento, no los vamos a ver todos hoy, evidentemente, ¿sí? Pero son los eventos más importantes cuando Dios trata con la humanidad, ¿sí? La señal de un pacto, pues es precisamente lo que dice la palabra señal, ¿no? O sea, cuando tú ves una señal en la carretera, es algo que te está indicando, a lo mejor el número de kilómetros que te faltan para llegar a un lugar, o a lo mejor te está advirtiendo que debes de llevar cierta velocidad, debes de manejar con cierta cautela, a lo mejor te está advirtiendo que tengas precaución porque hay hombres trabajando, pero esto es precisamente lo que hace una señal. La señal siempre va a apuntar a algo, va a simbolizar algo para que tú traigas a la memoria o traigas a tu conciencia algo que es lo que está pasando, ya sea que pasó en el futuro, perdón, que pasó en el pasado o que viene apenas hacia el futuro, ¿sí? Entonces, y específicamente, la señal que vamos a aprender hoy es la Santa Cena, hermanos, ¿sí? Como cristianos, tenemos dos señales que nos distinguen de toda la tradición que generalmente en nuestro país es la tradición católica. ¿Sí? Y como cristianos protestantes evangélicos, de cualquier rama que tú nos quieras considerar, sabes que Calvary no tiene denominación, pero cualquier denominación que estés pensando se distingue de la tradición católica porque solo consideramos dos sacramentos, ¿sí? Los sacramentos son estas señales de las que te estoy hablando, ¿sí? Un sacramento, mi hermano, si estás tomando nota, es solo como un dato cultural, un sacramento es una orden, una ordenanza que sale específicamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo hacia sus discípulos, ¿sí? Y que representa, o sea, esa orden representa o es una señal de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí?
Por eso es que los cristianos consideramos que solamente hay dos sacramentos de nuestra fe. Una la vamos a aprender hoy, que es la Santa Cena o la Cena del Señor, y el otro es el bautismo. Entonces, eso fue simplemente a manera de introducción. Déjame orar para empezar la lectura del día de hoy de la palabra de Dios. Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias porque tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor, porque en tu misericordia y en tu piedad has decidido revelarte a nosotros, Señor, y has decidido hablar a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y nos das el poder con tu Espíritu Santo, tanto de enseñar las palabras, Señor, que tú dijiste a tus discípulos, a tus seguidores, a tus amigos, pero también nos das el poder de poder entenderlas. Te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, el Rey y el Príncipe de los predicadores, seas quien llegue al corazón, quien llegue a esas coyunturas, a esos tuétanos, Señor, como lo vimos en el verso de hoy. Y que podamos ser realmente impactados y conocerte más a través de esta enseñanza. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pues si ya estás ahí, mi hermano, vamos a empezar, vamos a leer todo y vamos a ir desglosando ahorita poquito a poco. Pero quiero comenzar quiero presentarte el bosquejo del sermón. Por ahí lo traigo en ahí está. Un nuevo y mejor pacto. Entonces, de los versos 12 al 16, entramos y vemos lo que es la preparación para el nuevo y mejor pacto. De los versos 17 al 20, vemos una etapa de confusión del nuevo y mejor pacto. Y por último, los últimos 4 versículos, del 22 al 26, vemos la institución ahora sí del nuevo y mejor pacto. Entonces, comenzando ya a analizar un poquito más, vemos que en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, dice el verso 1. ¿Cuál es esta fiesta de los panes sin levadura? Bueno, para eso tendríamos que irnos a nuestras Biblias al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 16. ¿Sí? Viene el contexto desde el 14, 15, así, pero específicamente dice el verso 16. Te lo puse en una versión un poquito más sencilla, la Nueva Biblia de las Américas, y dice: y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará con ellos, excepto lo que cada uno deba de comer. Solo esto podrán hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, dice el 17, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Si te vas un poquito más atrás, te das cuenta de los 7 días que tenían que estar comiendo los panes sin levadura. Por eso te quise poner desde el 15 allí en la pantalla. La fiesta de los panes sin levadura era uno de estos rituales de los que te empecé a explicar en la introducción, en la que Dios mandaba al pueblo israelita a preparar 7 días panes sin levadura. ¿Sí? ¿Qué significaba? Bueno, pues tiene 2 significados muy importantes. La primera es que como es un pan sin levadura, para el israelita la levadura siempre se significó el pecado. Entonces, cuando los manda a hacer panes sin levadura, es un simbolismo para recordarles que debían de prepararse, ¿sí? Debían de tener una vida llena, una vida vacía de ese pecado, ¿no? Tendrían que ir quitando cada vez más ese pecado, lo que llamamos hoy en día una vida santa, ¿sí? Pero también tenía otro simbolismo y otro significado, y ese está en Deuteronomio 16:3. También lo tengo en la pantalla, pero si gustas acompañarme en la Biblia, sería muy bueno también para que podamos ejercitar esta. Y ahí es donde veo yo el mandato más claro para ayudarnos a entender el texto de lo que está pasando ahorita en nuestro texto de Marcos. En Deuteronomio 16:3 dice: no comerás la Pascua con pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de la aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida
el día que saliste de la tierra de Egipto. Entonces, este pan no solo significaba esta vida sin pecado, que significaba la levadura, sino que también era el pan de la aflicción, ¿sí? Representaba también este maná, este pan que cayó del cielo, cuando los israelitas salieron de Egipto. Recuerda que los israelitas eran esclavos de Egipto y el Señor los sacó a través de milagros, a través de señales, que ahorita vamos a ver un poquito más, y los sacó a través del desierto por 40 años, tuvieron sed, tuvieron hambre, se quejaron, y una de las respuestas milagrosas del Señor a esas quejas, a esas oraciones, a, a esos, a esas peticiones de su pueblo, fue haberles traído el maná. ¿Sí? El maná era un pan que simplemente cayó como rocío, brotó de la tierra y fue por eso le dicen el pan que cayó del cielo, ¿no? Pero implicaba y recordaba también la aflicción que tuvo el pueblo israelita en medio de ese peregrinar por 40 años, cómo fueron afligidos por el mismo Dios, por ser necios, por ser tercos, por murmurar en contra de él. Entonces representa estas dos cosas, representa una vida sin pecado, pero también representa la aflicción del pueblo israelita, ¿sí? Entonces, y por 7 días tenían, cada año tenían una fecha específica y por 7 días tenían que preparar estos panes y comerlos, ¿sí? Entonces, eso es la fiesta de los panes sin levadura, el ritual de los panes sin levadura. Posteriormente viene la Pascua, ¿sí? Que es el tema principal de lo que estamos viendo ahorita en Marcos. La Pascua, hermanos, es una de las fiestas israelitas, yo considero que más importantes, debido a que representaba cómo es que, bueno, lo debes de saber, tal vez no, te lo platico rapidísimo. Moisés libera al pueblo israelita cuando está como esclavo de Faraón en Egipto y lo libera a partir de las señales que empieza a hacer Moisés a Faraón. ¿Recuerdas las plagas de Egipto? Pues son muy hollywoodenses, ¿no? Las plagas de Egipto, pero si recuerdas, la última y más feroz plaga fue la muerte de los primogénitos, ¿sí? Y recuerda que la orden del Señor para que su ángel de la ira no pasara y no se llevara el primogénito de la casa era sacrificar un cordero y a través de la sangre derramada de ese cordero marcaban su puerta y entonces el ángel iba a pasar por alto, iba a pasar de largo en esa casa que estaba cubierta y que estaba protegida por la sangre de ese cordero inocente. Entonces, eso es lo que la Pascua representaba para los israelitas, ¿sí? Era una fiesta igual que se celebraba junto con la fiesta de los panes sin levadura cada año, ¿sí? Y como que chocaban, o en el día número 2 del pan con levadura es cuando se hacía la Pascua, cuando se recordaba la Pascua, ¿sí? Entonces, lo importante que tenemos que tener en cuenta para entender lo que viene del pasaje es que este ritual de la Pascua constaba de 4 momentos importantes, ¿sí? Eran 4 momentos importantes o cuatro copas, por así decirlo, en donde iban dividiendo cada una de esas 4, tanto copa como comer el pan sin levadura, se recitaban oraciones, el padre de familia, generalmente porque la Pascua se celebraba siempre con tu familia más cercana, y el padre de familia era el encargado de instruir a su familia para decirle, mira, este es el pan de la aflicción, porque hace 1200 años fuimos esclavos de Faraón y el Señor nos sacó con sus milagros, abrió el mar rojo y en medio del desierto, cuando moríamos de hambre, el Señor hizo caer pan del cielo. Este es el pan de nuestra aflicción. Y recitaban sus oraciones, sus salmos judíos. Posteriormente explicaba lo que significaba la primera copa. Y de ahí se iban a la segunda copa y volvían a explicar. Ahora el pan significa una vida sin levadura, significa no tener pecados, es prepararnos para nuestro Mesías. Quita todo el pecado que hay, lleva una vida más santa, porque nuestro Dios es santo. Y así, y después de todos estos cuatro momentos, 4 copas, posteriormente ya se acababa el ritual formal y comenzaba, vamos a decirlo así, comenzaba la fiesta, comenzaba ya el gozo y comenzaba la celebración y pues ya cada quien decidía si seguía tomando vino, si comía el cordero, y se volvía ya la celebración casual.
pero la Pascua constaba de estos 4 elementos, de estas 4 copas. Entonces, teniendo ya más o menos eso en cuenta, podemos seguir leyendo, dice el verso 13. Envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle y a donde entrare decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él los mostrará un gran aposento ya dispuesto. Preparad nosotros ahí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, les está mandando ya bien a la ciudad y la señal es ver a un hombre, ¿no? Van a buscar a un hombre. Esto lo tenemos que entender en el contexto de aquí. Los judíos, mis hermanos, los judíos, los israelitas, los varones nunca cargaban los cántaros. Era lo más común para las mujeres. Era la mujer, si recuerdas la historia de la samaritana, si recuerdas la historia, ya se me fue ahorita la otra, pero siempre la mujer era la que cargaba los cántaros de agua. Entonces, decirle a un judío, vas a encontrar un hombre con un cántaro de agua, era como decir, vas a encontrar una aguja en un pajar y está en tal dirección, casi, casi. O sea, era algo muy distinguible a lo lejos. Entonces, vemos pues realmente aquí la posibilidad de que nuestro Señor Jesucristo pues realmente supiera eventos que o sea, como que estuviera prediciendo ejemplos o estuviera realmente como prediciendo el futuro, ¿no? O sea, no necesitaba estar corporalmente en el lugar para poder decir, eh, para poder afirmar que iba a pasar algo, ¿no? No sé si me explique. Hay un verso, eh, bueno, perdón, antes que nada, ya entramos al punto número 2, ya dejamos la preparación para el nuevo pacto y ahora comenzamos la etapa de la confusión, ¿sí? Entonces, eh, la predicción de Jesús acerca de eventos distantes o futuros no es algo nuevo, hermanos, que estamos viendo hasta ahorita. Ya lo habíamos visto en Juan 1:48 y en el mismo Evangelio de Marcos, no sé si te acuerdas, cuando, creo que tengo las diapositivas por ahí, mi hermano, Juan 1:48 y Marcos 11:1 y 2, híjole, se ven muy chiquitas. Pero si recuerdas, precisamente los miércoles estudiamos la entrada triunfal de Jesús. ¿Se acuerdan a Jerusalén cuando entra en un pollino? Y les dice una frase muy similar a la que les está diciendo ahorita. Ahorita los mandó a buscar a un hombre con un cántaro. Pero cuando entró triunfalmente a Jerusalén, eh, los mandó a buscar y dice, vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Es una orden muy similar a la que estamos viendo ahorita. Entonces estamos viendo que Jesús no depende de estar corporalmente en otros lugares, ¿sí? Eso es una posibilidad. La otra es que simplemente la Biblia no nos está diciendo y probablemente o posiblemente Jesús hizo acuerdos previamente tanto con el hombre del pollino como con el hombre que estamos viendo hoy en Marcos, ¿sale? Entonces cualquiera de esas dos posibilidades yo creo que no tenemos herramientas para saber, pero cualquiera de esas dos posibilidades es válida, ¿sale? Posteriormente, ya una vez que los discípulos han preparado, por eso ya estamos en el punto 2 y estamos empezando en el punto de la confusión del nuevo pacto, empezamos a leer la tragedia que ya se venía encadenando desde hace 8 días, o bueno, desde la predicación de hace 8 días. ¿Sí? Comenzamos a ver que lo primero que nuestro Señor Jesucristo nos dice, ya estando todo preparado para celebrar la Pascua con sus discípulos, lo primero que les dice es el verso 18, dice, y se sentaron a la mesa mientras comían. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces, aquí viene hilado lo que estamos platicando acerca de la predicción de Jesús, de cosas que puede discernir sin la necesidad, o sea, de ejercer un don de discernimiento probablemente, porque al asegurar la traición de uno de sus amigos, de uno de los 12, Jesús no solo está demostrando conocer íntimamente a Judas, ¿sí?
Jesús también está demostrando que conoce íntimamente las profecías del Antiguo Testamento. No solo conoce el corazón de Judas, sino que conoce el corazón de la ley. Entonces, esto es esencial al iniciar, al iniciar el rito de la Pascua y sobre todo al establecer un nuevo y mejor pacto. ¿Sí? Vemos la expresión que tiene. Hay una frase que llamó mucho mi atención, yo creo que a ti también, porque todos empezaron a entristecer y todos empezaron a preguntarse, ¿acaso seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y después respondió en el verso 20, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. ¿Sí? Aquí tenemos que romper otra barrera también del lenguaje, otra barrera de interpretación de los ritos judíos. ¿Sí? Para el judío, compartir la mesa, y yo creo que hoy en día, no nada más para el judío, hoy en día también para nosotros, el compartir la mesa implica un acto de íntima comunión. No cualquiera invitas a tu mesa a comer. Para el judío era algo mucho más íntimo, ¿sí? Era mucho más íntimo. Cuando dice Cristo, el que moja el pan conmigo, esto tenemos que verlo en esa escena que estaba pasando allí. Voy a tratar de ejemplificarlo aquí. Cada grupito de 4 o 5 personas, perdón, en el ritual de la Pascua, el pan con levadura se mojaba en salsas de especias, de arándanos, en un sinfín como salsas, lo que hoy conocemos como salsas o vinagres, en donde ellos mojaban en cada una de estas copas, en cada uno de estos eventos que te iba yo diciendo. Entonces, cada recipiente que contenía una salsita o un vinagre de estos en los que ellos mojaban el pan, había 4 personas, ¿no? O sea, como que ponían una salsa para cada 4 personas. Cuando Jesús dice, es el que moja el pan conmigo, es porque era uno de los que estaba súper cerquita, ¿sí? O sea, era uno de los que estaba mojando en ese recipiente, estaba mojando ahí la salsa. O sea, era uno de los que estaba casi junto a él, ¿sí? Entonces, esto claramente tiene la intención de demostrar la profunda intimidad y amistad que representaba no solo compartir los alimentos con Jesús y con sus amigos, sino la profunda intimidad que también había con Judas. ¿Sí? De cualquier modo, la expresión para los primeros lectores de este pasaje denotaban muchísima gravedad por la traición de Judas, que era uno de los más cercanos, como lo acabamos de ver. Ahora, ¿qué provoca esta traición? Perdónenme porque tengo que ir marcando lo que ya dije, porque todavía no soy tan administrado con mi orden aquí en la hojita. Pero bueno, ¿qué provoca esta traición? Ellos no saben quién es. Evidentemente, esto provoca confusión. Esto provoca entristecerse. El Evangelio de Mateo dice entristecerse en gran manera. Y es un contristamiento terrible. O sea, es un contristamiento como si de repente la declaración que acaba de hacer Jesús fuera como un relámpago que a todos empezó a contristarlos, pero de una manera enojada, de una manera agresiva. ¿Sí? Y todos empiezan a preguntarse, ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Entonces, pareciera que todos al menos tenían, o sea, recuerden, nadie sabe qué es Judas más que Judas y Jesús, ¿sí? Pero pareciera que todos tienen al menos una conciencia que los estaba acusando, ¿sí? Pareciera que todos están dando esa humildad de para pensar que podrían ser ellos, que podrían estar fallando ellos en algo, ¿sí? En el lenguaje original no dice acaso soy yo, sino que tiene una connotación más negativa. En el lenguaje original se leería algo así como, ¿verdad que no soy yo, Señor? Pero, ¿verdad que no soy yo, Señor? Y ahora imagínatelo en un tono ya, pues no molesto, pero sí como inquietante. ¿Verdad, Señor? ¿Verdad que no soy yo? O sea, es como, confírmame, Señor, que lo que acabo de hacer ayer, que lo que acabo de pensar hace 10 minutos, que lo que acabo
no sé, imaginar, no es eso, ¿verdad, Señor? No, pero dímelo, no es eso, ¿verdad? Prácticamente es como si estuvieran diciéndole eso sus discípulos. Posteriormente leemos una declaración muy fuerte, palabras muy fuertes de nuestro Señor Jesucristo. Y dice lo siguiente, en el verso 21, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Qué tremendas palabras. Bueno le fuera no haber nacido. ¿Te imaginas? Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro ejemplo completo de gracia y misericordia en un cuerpo humano diciendo, expresándose así de alguien, mejor le hubiera sido no haber nacido. Es increíble el dominio propio que muestra nuestro Señor Jesucristo en medio de todo esto. Es tremenda la cantidad de paz en medio de tanta confusión en sus amigos. ¿Sí? Jesús, anclado a las palabras del Antiguo Testamento, anclado a los profetas, muestra una gran y total sumisión al acto soberano de su Padre para entregarlo a la cruz. Hermanos, la palabra y la voluntad de Dios se cumple incluso cuando alguno de sus más allegados decide traicionar al mismísimo Señor de la obra. Su palabra y su voluntad se cumplen. Esto es tremendo, o sea, esta idea es inconcebible. La vamos a ver más adelante en la sección de aplicaciones, pero hasta el momento la frase "mas hay de aquel" implica que sí, la traición de Judas está dentro del plan de Dios. La traición de Judas, la maldad de Judas está controlada por el Señor, sí, pero cuando dice "mas hay de aquel" y termina con "más le valdría no haber nacido", implica que todo eso, aunque esté dentro del control del Señor, no libra al culpable de su responsabilidad. Es como si el Señor tuviera una obra de teatro y Él fuera el director de la obra de teatro. Pero si en esa obra de teatro un personaje mata a otro y yo te pregunto, ¿quién mató? ¿Quién mató fulanito A fulanito B? ¿Sí? Si el fulanito A en la obra mata al fulanito B, ¿quién es el culpable de la muerte del fulanito B? Y hay dos respuestas correctas. O sea, fulanito A mató al fulanito B, sí, pero también el director mató al fulanito B. ¿Sí? Entonces no le quitas la responsabilidad a Judas. El control y la soberanía del Señor no le quita la responsabilidad del pecado en Judas. Ahora, lo vieron la semana pasada, o sea, lo vamos a ver también ahorita en una aplicación, pero es una barbaridad lo de Judas, porque Judas trae un contexto de adoración que termina en traición. Y yo casi estoy seguro, te lo adelanto, yo casi estoy seguro que de esa adoración a la traición hay muy poquita distancia. Y vamos a ver más adelante por qué, posiblemente por qué pudo haber sido. Así termina la etapa de confusión de sus discípulos, en la confusión del nuevo pacto. Y pasamos al tercer punto del estudio, que es la institución, ahora sí, del nuevo y del mejor pacto. ¿Sí? Entonces, cuando nuestro Señor va a instituir, quiero traer a tu mente nuevamente el contexto que estamos viendo. O sea, es un contexto, o sea, que lo empezamos a ver ya capítulos atrás, o sea, desde que Jesús empieza la entrada triunfal en Jerusalén. O sea, su contexto es el siguiente, o sea, el sistema religioso que vienes a mejorar te está oprimiendo, ¿sí? El sistema de la ley mosaica, a través de los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos, te están oprimiendo al grado que sabes que ya sus líderes están buscando para matarte. Tus discípulos están malinterpretando todo lo que dices. ¿Sí? La mayor parte de lo que dices lo están malinterpretando. ¿Sí?
lo vimos la semana pasada, ¿no? O sea, la única que pareciera estar en conexión con nuestro Señor Jesucristo y que parece estar en sintonía es aquella que unge sus pies, porque es la única que entiende que Jesús va camino a su muerte. Y es la única que le agarró la onda. Es la única que dice, ok, va camino a la cruz, va camino a la muerte, debo de entregarle lo mejor de mí y debo de ungirlo. Y le unge sus pies con perfume. ¿Y qué hacen todos sus amigos? ¿Qué hacen todos sus aprendices? Casi se rasgan las vestiduras. Mejor hubiera sido dárselo a los pobres. Este frasco vale millones, vale tantos denarios, vale el salario de un año, vale esto. O sea, todo se voltea. La única que parece estar en sintonía es esta mujer en Betania. Mientras que sus aprendices, sus discípulos, sus amigos lo están malinterpretando. Uno de sus mejores amigos, Judas, empieza o ha tenido una serie de eventos en donde se ha dedicado simplemente, o sus obras nos dejan ver que simplemente tuvo otras expectativas acerca de Jesús. Al grado que llevó, y sus expectativas diferentes acerca de Jesús lo llevaron, como vimos la semana pasada, ¿no? de la adoración al aborrecimiento. Jesús, no eres lo que yo esperaba, no te entiendo. Estás dice y dice que te vas a morir. Vives en el mundo al revés. O sea, te preguntamos que si queremos servir junto contigo y gobernar junto contigo, nos dices que tenemos que ser los menores. O sea, vives en un mundo que yo no entiendo y aparte te quieres morir y aparte no cumples mis expectativas porque yo estoy esperando un rey, yo estoy esperando un libertador que me liberte de los romanos. ¿Sabes qué, Jesús? Ya. O sea, ya pasé de mi adoración por ti a aborrecerte. Yo creo que Judas no lo vendió por el precio de las 30 monedas. Yo creo que Judas lo vende porque ya lo aborrecía, porque no llenó sus expectativas. Y eso es durísimo, mis hermanos. En todo este contexto que les acabo de contar, que no tiene otro contexto más que ser aflictivo y de lamento, en todo este contexto, increíblemente nuestro Señor Jesucristo ahí decide comenzar a instituir el nuevo y mejor pacto. O sea, es increíble. Es increíble que Él vaya centrado a lo que va a hacer. Ahora, vamos a ver cuál es el nuevo y mejor pacto, porque a fin de cuentas ese es el mensaje. ¿Sí? ¿Recuerdas que te dije que el padre de familia era el encargado de recitar las oraciones, explicar el significado de los elementos, mientras partía el pan, repartía y todo? Ahora, los eruditos bíblicos, los comentaristas, creen, y hay muchas razones las cuales no hay tiempo de explicar, pero creen, y yo también les creo a ellos, que cuando Jesús comienza, cuando dice que estaban comiendo, que estaban a la mesa y que comían, y que toma el pan y lo bendice y lo partió, es el tercer momento. ¿Te acuerdas que te dije que había 4 copas? Pues estamos viendo la tercera copa, cuando Jesús dice, toma la palabra y comienza. O sea, fíjense lo que debió de haber causado en sus discípulos. Jesús, las primeras 2 copas, recita las oraciones que tiene que recitar, lo que significa el pan, lo que significa el cáliz, después lo que significa otra vez el pan y lo que significa otra vez el cáliz, y a la tercera les dice, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Eso tuvo que haber sacado chispas en los corazones y en las mentes de sus amigos. ¿Sí? Jesús se está saliendo del guión, hermanos, de un guión de 1200 años de tradición en un pueblo que necesitaba forzosamente
señales de pacto, rituales para poder recordar la bendición de Dios. Y Jesús está saliendo del guión. Entonces, posteriormente, toma la copa también, y es la tercera copa. Y Jesús dice, ahora el significado del vino, ¿sí?, ya no es la sangre del cordero que marcaste cuando saliste de Egipto. Ahora es mi sangre. Ya no es la sangre del cordero. Ahora es mi sangre que por muchos es derramada para el perdón de los pecados, dice en Mateo. Porque este es uno de los únicos pasajes que vienen explicados en los 4 evangelios. El evangelio de Lucas dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Sí? Posteriormente, también dice otra declaración importante. Dice, ya no beberé más del fruto de la vid. Aquí está la importancia también de que esto sea en la tercera copa, mis hermanos. Porque cuando Jesús dice que ya no va a beber más, ¿sí?, acuérdense, se quedó en la tercera, falta una cuarta, ¿sí? Y Jesús promete no tomar esa cuarta hasta que lo beba en el reino de Dios. Esto evidentemente es una declaración futura de nuestro Señor, una declaración escatológica, y si no te incomoda el término, lo voy a poner así, es una declaración apocalíptica, ¿sí? Es una declaración que te está diciendo que no va a tomar la cuarta copa hasta que el cielo esté inaugurado. Lo vamos a ver ahorita también en las aplicaciones, ¿sí? Pero bueno, ¿qué está pasando? Mis hermanos, ¿qué pensaba Jesús de sí mismo? ¿Qué pensaba de él mismo? O sea, voy a ponerlo así. Cuando los discípulos se confundieron, lo primero que salió de sus discípulos, ¿sí?, fue su teología. ¿Qué es la teología, hermanos? La teología es simplemente lo siguiente: tu conocimiento y tus expectativas acerca de Dios, ¿sí? El doctor R.C. Sproul decía lo siguiente: todos somos teólogos, todos somos teólogos. A lo mejor no todos están llamados a estudiar teología, pero todos somos teólogos. Cuando la confusión, cuando la tristeza, cuando las malas noticias llegan, lo primero que sale, mi hermano, es tu teología, es tu conocimiento, es lo que crees acerca de Dios, ¿sí? Cuando llega una enfermedad, ¿qué crees acerca de Dios? ¿Crees que el Señor la mandó? ¿Crees que no la mandó? ¿Crees que Él es el Dios de la enfermedad? ¿O crees que más bien es del diablo? Ahí tu teología está hablando por ti. Cuando sucede un accidente, hermanos, cuando pasa, sobre todo cuando pasa una prueba, una tribulación, te puedes dar cuenta cuál es tu conocimiento y tu expectativa acerca de Jesús. Sus discípulos evidenciaron su teología, evidenciaron sus expectativas. Te decía yo de Judas, ¿no? O sea, Judas evidenció claramente sus expectativas al grado de que dijo, ¿sabes qué? Estás diciendo que te vas a morir, pues entonces te entrego, ¿no? O sea, si al final de cuentas tú ya lo estás diciendo, pues no va a pasar nada, ¿sí? Porque ya es tu plan, ya es tu camino, ¿sí? Pero mis hermanos, ahora sí los traigo otra vez a la idea principal. ¿Qué pensaba Jesús acerca de sí mismo? ¿Cuál era la teología de Jesús, de él mismo? O sea, ¿te imaginas qué pensaba acerca de sí mismo al grado de cambiar los elementos que por 1200 años se habían instituido tradicionalmente? Es increíble, o sea, en palabras mucho más sencillas y menos vueltas de lo que te estoy diciendo, lo que Cristo está diciendo aquí, es que ya no existe ninguna otra forma de relacionarse con el Dios vivo y verdadero que no sea a través de depositar tu fe en su vida perfecta, en su muerte sustitutoria por ti en la cruz, como paga de tus pecados, y en su resurrección
como prueba de que el Padre aceptó su muerte en la cruz, como muestra de que el Padre aceptó su sacrificio. Jesús está diciendo allí que ahora el pan y el vino ya no les va a recordar más el éxodo, ya no les va a recordar más la aflicción de los israelitas, les va a recordar la aflicción que tuvo él, ¿sí? La aflicción que tuvo él en la cruz, les va a recordar la sangre que fue derramada por él, perdón, que fue derramada de él por nosotros. Ahora los elementos de esta Pascua les van a recordar a Jesús. Jesús es nuestra Pascua, mis hermanos. Y les decía yo que en Lucas, en el Evangelio de Lucas, instituye la Santa Cena y les dice, hacer esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Es increíble, es inaudito que nuestro Señor no solamente esté haciendo memoria de hechos pasados, sino que nos esté mandando cosas que hacer al futuro. O sea, hagan esto en memoria de mí significa que no solo les va a recordar lo que ya pasó, que fue que Él murió en la cruz del Calvario, sino que también lo hagamos en memoria de Él para recordarlo hasta que Él regrese o hasta que lleguemos a su presencia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es un nuevo y mejor pacto, mis hermanos? A final de cuentas, este es el mensaje. Es un nuevo y mejor pacto porque la manera en que el mundo se relacionaba con Dios antes de que Jesús muriera en la cruz era a través del sacrificio animal. Los sacerdotes, los mediadores, los que estaban encargados de hacer ese sacrificio eran prácticamente unos carniceros, lo que conocemos hoy como un carnicero. ¿Sí? El día que tú ibas y decías, ¿sabes qué? Mentí, robé, pequé, el sacerdote te decía, tienes que traer este animal y este otro. Venimos, lo sacrificamos, ¡pum! Tus pecados son limpios. Cuando tú querías dar gracias por tus cosechas, tenías que traer también de la misma manera, ¿sí? Tus primicias al sacerdote y de igual manera se le ofrecían a través de un ritual. Cuando incluso las mujeres, cuando estaban en su periodo, que se les consideraba como impuras por una orden de sanidad, también tenían que presentar un holocausto, un sacrificio. La manera de relacionarse con Dios antes de la cruz de Cristo era a través del derramamiento de sangre animal. Pero sabes que el derramamiento de sangre animal no fue capaz de cambiar el corazón del hombre. No es que la ley haya estado mal, más bien es que el corazón del hombre siempre estuvo mal. Por último, mis hermanos, y para cerrar esto, vamos a dar lo que nos queda, que ya es muy poquito. Vamos a tratar de dar las aplicaciones después de toda esta interpretación del pasaje. Mis hermanos, la primera es la siguiente. La muerte de Cristo muestra la profunda continuidad del plan divino de la redención de su pueblo. Y observen el orden. Primero es el rito del pan sin levadura, ¿sí? Recuerda, quitar el pecado y posteriormente es la Pascua. Es exactamente lo que hizo Juan el Bautista, ¿sí? Cuando preparó el camino del Señor, ¿sí? Es arrepiéntanse de sus pecados y esperen al Mesías. Como creyente, mis hermanos, Dios nos ha mandado desde el domingo anterior, que lo predicó nuestro pastor, a venir en arrepentimiento y en fe cuando pecamos, porque ya aprendimos que tenemos como abogado a Jesucristo el justo, para perdonar nuestros pecados y borrarnos toda maldad. Por otro lado, el hecho de que Cristo tenga la capacidad sobrenatural de predecir y conocer cosas futuras, como ya lo vimos en el pasaje, debe de darnos una paz consoladora en momentos en los que no sabemos qué hacer. Él siempre sabe qué hacer, mis hermanos. Sea por su providencia o sea por un don milagroso, Él siempre te va a guiar al camino correcto. Y hermanos, esto no está en la Biblia, pero yo lo veo claro en Judas. Del amor al odio, dice un dicho por ahí, solo hay un paso. ¿Sí? Debemos como creyentes examinar nuestras expectativas y nuestra teología acerca de Cristo. Podemos estar muy cercanos a Él, como Judas, y aún así cometer actos atroces
en su contra simplemente por tener expectativas erróneas acerca de su persona. Judas pasó del amor al aborrecimiento porque no llenó sus expectativas. Pero por otro lado también hay un buen ejemplo, creo, ahí en los discípulos y en seguir esta actitud, al ser lo suficientemente sincero contigo mismo y humilde para reconocer y pensar que en algo puedes estar fallando, aunque sientas que estás muy cerca de nuestro Señor. ¿Sí? Vamos con otra aplicación. A la verdad el Hijo del Hombre va, mas hay de aquel, esa frase que a mí me llamó mucho la atención. Esto me repunta, mis hermanos, a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no es otra cosa más que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, a la hora que quiere, como quiere. ¿Sí? Todo esto, hermanos, era el plan divino, como ya les dije, todo esto era el plan divino de Dios. La traición de Judas era la voluntad de Dios y la crucifixión, hermanos. La crucifixión es el evento más ruin y más abominable que los hombres hemos hecho ante los ojos de un Dios santo, pero al mismo tiempo es el evento más amoroso y misericordioso que el Señor ha tenido para con su pueblo, para con ustedes, para conmigo, para con nosotros. No puedes explicar esto si sacas la soberanía de Dios de la ecuación. Tienes un Dios que es capaz de usar el mal más horrible para cumplir sus propósitos santos y buenos. Pero al mismo tiempo, hermano, recuerda que eres responsable de tus actos. Cuando leemos, le es mejor no haber nacido y la condena que le espera, esto nos debe recordar algo muy seguro. La muerte, mi hermano, no es el fin. Yo no sé lo que puedas estar pasando hoy, pero quiero animarte y quiero decirte, la muerte no es el fin. La vida no termina, hermano, cuando mueres. Hebreos 9:27, lo traigo por ahí en una diapositiva. Creo que es la última. Creo que es la última. No, 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 no. La última, la última, la última. Ahí, ahí está. Bueno, Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, después de tu muerte, mi hermano, no viene otra cosa más que el juicio. Y tu respuesta ante el juicio solamente va a ir para dos caminos. ¿Estás en Jesús o estás en Adán? ¿Sí? O sea, ¿estás en delitos y pecados en Adán o estás en la justicia de Cristo? ¿Sí? Pero quiero que la palabra de Dios sea consuelo para ti y decirte que la muerte no es el final y que si tú estás en Jesús tienes vida eterna hoy. ¿Sí? Vamos a cerrar con esto, mis hermanos. Jesús deja la cuarta copa en suspenso, ¿recuerdas? La dejó para el futuro y la reserva para el día en que el cielo se va a inaugurar. Esta es nuestra esperanza como iglesia, esta es nuestra esperanza como cristianos. Lo cantamos en una de las alabanzas, creo que en dos. Hay un lugar donde gozaremos eternamente de su presencia y Él quiere reservar esa última copa de vino para cuando ese lugar sea inaugurado, para que la tomes junto con Él. No sé en verdad la aflicción que puedas estar pasando el día de hoy o que vayas a pasar en un futuro, pero esto debe de consolar. Él lleva cuenta de tus lágrimas y te promete un lugar donde ya no va a haber más dolor, sino que tus lágrimas de tristeza las convertirá en lágrimas de alegría. Que tu mirada, mi hermano, esté puesta siempre en Él, no en tus circunstancias, sino en ese día glorioso, ese día en el que beberás con Él esa copa, lo mirarás cara a cara y nada se va a oponer entre tú y Él, por la eternidad, para la eternidad. Por eso, mis hermanos, la Santa Cena también nos recuerda esa mirada hacia el futuro, esa esperanza que tenemos como cristianos. Jesús se salió del guión de la Pascua, ¿lo recuerdas? Muchas veces, bueno, 3 veces vimos hoy. En vez de hacerla con su familia, mis hermanos, y en vez de dejar que sus discípulos las hicieran con sus familias, ¿recuerdas que te dije que la Pascua se tenía que hacer con tu familia más cercana? Él la hizo con sus discípulos. Y esto no tiene otro objetivo más que decirnos que Jesús está también inaugurando la familia de la fe. La salvación, mis hermanos, es algo individual, pero el cristianismo, sin duda, es algo que no nos permite seguir viviendo de manera individualista. La Santa Cena es algo
que no podemos hacer separados de una iglesia local. No tiene sentido, mis hermanos. Y por último, ¿observaste cómo en ningún momento del ritual de la Pascua se narra lo que pasa con el cordero? Vimos el elemento del pan, vimos el elemento del cáliz o del vino, vimos cómo Jesús se sale del guión con esos dos elementos, pero no se nos dice nada en ningún evangelio, se nos dice nada acerca del cordero. Los elementos están allí, listos para ser ofrecidos, listos para la celebración de la Pascua, el pan de la aflicción, el cáliz, el vino de la salvación, pero el cordero que pronto sería inmolado, está en la mesa, mis hermanos, repartiendo el pan y repartiendo el vino, amando a aquellos amigos inmerecedores de su amor, por el cual, se hizo cordero. Ahora observa esto por última aplicación. Hay 3 hombres claves en el pasaje que leímos hoy. El primer hombre es aquel que no se dice su nombre, pero que lleva un cántaro de agua y que gracias a él llegan al ritual de la Pascua. ¿Sí? Voy a hacer lo que se conoce como una alegoría, que es simplemente una representación para explicar mejor un punto a través de los elementos que vimos en el pasaje. Imagina que ese primer hombre que no tiene nombre del cántaro es Moisés, ¿sí? Porque Moisés es el que llevó al pueblo judío a la ley a través de este sistema de relación con el Señor, a través de los sacrificios y a través de los mandamientos que estableció, ¿sí? Pero posteriormente viene otro hombre que también no conocemos, Jesús lo conoce, ¿sí? Pero el texto no lo da claramente así. En el momento de confusión viene también otro hombre, ¿sí? Que es Judas, que es el que viene a poner en confusión todo el pacto, ¿sí? Ese Judas, mis hermanos, podría representarnos a nosotros como humanidad, ¿sí? Porque te digo, no es que la ley de Moisés haya estado mal, no es que la ley sea mala, sino más bien el corazón del hombre es el que es malo y es el que es perverso. Y el corazón es el que no se pudo adaptar a la perfecta ley de Dios. Y es el que provoca la tristeza y la confusión y todas las pruebas. Pero también hay un tercer hombre. Hay un tercer hombre que es el que decide instituir el nuevo y mejor pacto en su carne, en su sangre. Y el que dice que lo hagamos siempre en memoria de él. Como te digo, esto es una alegoría teológica, si así lo quieres decir. Pero déjame decirte lo más importante hoy. Es sumamente esencial, mis hermanos, que seas hombre, mujer, seas anciano o seas joven. Tu teología es muy importante. Tus expectativas acerca del Señor son muy importantes. Pero déjame decirte lo más importante, la teología no salva, hermano. La teología no salva. El Hijo salva. Jesús salva. La teología no es una persona, hermanos. Jesús es una persona. La teología no es un camino. Jesús es el camino. Gracias, Dios, por esta noche que nos has permitido aprender un poquito más acerca de ti. Permite, mi Señor, que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Cena, Señor, sea vista y sea conmemorada de una manera especial, Señor, de una manera amorosa y de una manera, Señor, en que represente la fe que tenemos en ti y que pueda incrustarse esta señal en nuestros corazones y que pueda ser parte realmente de este nuevo pacto, Señor, que ahora tú decidiste hacer con nosotros, no por obras, Señor, sino por fe. No porque nos hayamos merecido tu amor, sino porque más bien algo viste tú en nosotros y nos elegiste para que te conociéramos. Nos regalaste fe y nos regalaste vida eterna, Señor. Gracias por este nuevo y mejor pacto. Gracias porque ya no hay que estar relacionándonos contigo a través del sacrificio animal, sino que ahora tenemos a nuestro Dios hombre, a Jesucristo el justo, en donde tú, Señor Padre, tienes complacencia. Gracias, Señor. Gracias porque ahora te complaces en nosotros, porque nosotros estamos en Jesús y no en Adán, y nos miras a través de la lente de tu sagrado Hijo. Gracias, Señor, por este nuevo y mejor pacto, por derramar tu sangre, por entregar tu carne, Señor.
Gracias por instituirlo. Permítenos, Señor, conmemorarlo cada mes como lo hacemos aquí en Calvario. En el nombre de Jesús. Amén.